Qué lindo es poder compartir la palabra juntos. Hoy vamos a compartir el texto que está en Santiago 5:16, que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y me gusta este texto porque lo podemos separar en tres partes. La primera parte habla de confesar nuestras ofensas unos a otros. Confesar es un acto de humildad, porque no solo reconoce la falta delante de Dios, sino también cuando lo hago delante de un hermano. Es como deshacernos de un secreto, contar una debilidad o contar un pecado con otro hermano. Y la Biblia dice que no es bueno nunca esconder ni demorar la confesión. Hay un pasaje que está en Proverbios 28:13 que dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y en esta parte del pasaje es como que vuelve a expresar el poder de la palabra dicha, de la palabra pronunciada, ¿no? Porque con nuestra boca, como dice la palabra, podemos ser de bendición o no, podemos edificar o destruir. Y al confesar con nuestra boca, mediante la oración, esas palabras primero suben a Dios mediante la oración, ¿no? Y es el Señor el que da gracia a los humildes. Por eso hablo del acto de humildad. Y hay una bendición detrás de la confesión. Dios bendice, Dios restaura, y además hay una promesa de salud por medio de la confesión. El segundo punto es cuando habla de orar unos por otros. Y si bien la palabra podemos leer en muchos versículos que hablan de orar sin cesar, orar en toda circunstancia, en este pasaje está en plural. Entonces, al utilizar el plural, está dando un contexto de iglesia, un contexto de comunidad. Y habla de orar unos por otros, no estar solos, sino que funcionar como un cuerpo. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros buscamos al Señor en oración, estamos reconociendo que vamos a dejar de lado nuestra manera de resolver con nuestros recursos para dejarle lugar a que el Señor resuelva, a que el Señor interceda. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que Él puede darnos tanto sanidad como cuando hablamos de una enfermedad física, si está en sus planes, si está en su voluntad, si es su soberanía, porque todas las oraciones están sujetas a la soberanía de Dios, a lo que Él quiera hacer. Como dice en 1 Juan 5, 14, 15, que dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Acá cuando hablamos de sanar, vuelve a aparecer como la receta el orar para recibir la sanidad. Muchas veces no solo necesitamos sanarnos de una enfermedad concreta, sino que podemos hablar de sanar o de restaurarnos, restaurar vínculos. A veces pecamos y en desobediencia a Dios, o involucramos a otras personas. ¿Cuántas veces uno también se ha sentido lastimado y cuántas veces ha lastimado a otro? Y eso genera también un malestar, un estar debilitados, no estar en cuerpo. Y en este sentido pone la sanidad como que el confesar nuestros pecados y el orar unos por otros va a traer sanidad al cuerpo, a la iglesia, a la comunidad completa. Y el tercer punto que habla el texto menciona la oración eficaz del justo puede mucho. Y siempre que hablamos que algo es eficaz es porque funciona, ¿sí? Yo me anoté 3 tips de la oración como para compartirlos con ustedes. El primero es que la oración es una herramienta que se puede usar como una forma de vida, ¿sí? Muchas veces en el mundo que vivimos acelerado, donde es todo al instante, queremos algo, llamamos por teléfono, tenemos un delivery, podemos saber las noticias de todo el mundo, aún podemos comunicarnos con alguien que esté lejos solamente apretando un botón en el celular.
o en la compu, podemos saber el clima en cualquier momento y todo es al instante. Pero ¿qué pasa? Esto, el tener todo así al instante, nos hace perder la paciencia. No tenemos paciencia, somos impacientes, nos volvemos ansiosos, no nos gusta esperar. Y la verdad es que en algunas ocasiones el Señor responde de forma inmediata, pero en otras no. En otras es ahí donde tenemos que usar la oración como herramienta. La oración tiene poder. Te aliento a que no dejes de orar porque no ves el resultado de tu oración. Porque, como decíamos antes, está todo sujeto a la soberanía del Señor. Y si en algo podés confiar, es que la palabra dice que el Señor retiene el universo en la palma de su mano y ordena todas las cosas conforme a su soberana voluntad. Y solo Él puede dar sanidad o transformar la aflicción que estás viviendo en fe. Otro tip que me anoté de la oración es que es como una llave dorada que abre. Hace un tiempito me pasó de tener que abrir una puerta que hacía mucho que no se abría. Hacía años que no se abría. Y yo tenía 2 llaves en la mano. Eran las 2 iguales, eran las 2 llaves, parecían llaves, eran iguales, tenían la misma marquita, pero cuando puse una llave se trabó, porque no era y porque hacía mucho que esa llave no se usaba. Y la oración es una llave dorada, pero que sí abre. Y una llave abre mejor cuando se mantiene en su uso constante. No sé si les pasa a veces que cuando uno deja de usar algo, después cuando lo vuelve a usar, pareciera que no funciona. Tiene que estar esa constancia de mantenerlo en uso. Y con la oración nosotros abrimos porque estamos en un ámbito espiritual y la palabra dice que lo que abramos en la tierra se va a abrir en el cielo. Y muchas veces cuando vemos personas desanimadas o cuando vemos personas que están heridas o lastimadas o dando vueltas en temas que no se resuelven, o cuando aún vemos a la iglesia flaquear o debilitada, eso debería desafiarnos y acelerar nuestro proceso de búsqueda de Dios, de orar más, de acelerar el acercarnos al Señor y a las personas. Y el último tip que me anoté es que la oración es como una fuerza invisible pero poderosa. Me pasó la otra mañana que a la noche hubo mucho viento, que hubo tipo un temporal, y en el camino a la escuela había un árbol caído. Un árbol enorme, viejo, de la estación de Hudson, si alguno vio por ahí y lo vio. Y decís, qué increíble, ¿no? Y cómo el viento es tan poderoso y a su vez es invisible, porque no se puede ver. Si lo llevamos al plano de lo que estamos compartiendo de la oración también tiene ese poder invisible. La Biblia dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos mover montes directamente. Y cuanto más cerca estemos del Señor, más lo vamos a conocer y eso va a determinar la fuerza de nuestra oración en la constancia y en la perseverancia. Dios nos dio su Espíritu Santo. En la palabra en Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros. O sea que aunque no tuviéramos fuerza, es el Espíritu Santo el que nos da esas fuerzas. Así que hoy te quería alentar a que si estás pasando por alguna enfermedad, estás pasando por algún momento de aflicción, que no demores tu confesión, no demores en buscar a otro, en buscar a un hermano, en buscar al Señor en la iglesia y buscar a un hermano para confesar, para orar, buscate un compañero de oración, alguien que te pueda acompañar en momentos de necesidad y ser también ese sostén del que habla la palabra de ser cuerpo, ¿no? De sobrellevar las cargas unos a otros. Quería terminar remarcando el pasaje que leíamos antes de 1 Juan 5, 14 y 15, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que te aliento a buscar al Señor, a tomar la oración como una herramienta, como algo que funciona, como algo que
que abre y que tiene una fuerza invisible que solamente el Señor puede dar. Así que oramos. Señor, te agradecemos mucho porque nos dejaste tu palabra, Señor, porque podemos juntarnos y reflexionar en ella, Señor. Gracias porque podemos confesar nuestros pecados y vos estás siempre esperando, Señor. Gracias porque la sangre derramada de Jesús abrió un camino que nunca se va a cerrar y no hay nada que nos pueda separar de vos, Señor. Te agradecemos, nos quedamos en tu presencia. Gracias por la herramienta de la oración. Gracias porque en vos tenemos todo lo que necesitamos según tu voluntad, Señor, y esa es la confianza que tenemos y la promesa, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.